Bueno, entonces presento lo siguiente. Como pueden observar, ya estamos dentro de la última semana de intervención que tengo con ustedes. Y pues precisamente bajo esta circunstancia, pues ya desde el primer trimestre, si se acordarán, se les pidió que entregaran su cuadernillo completo o su portafolio cuando terminamos ese trimestre. Sí, precisamente para qué, para verificar que todos los contenidos que se vieron durante ese periodo los tuviera, puesto a que era parte o va a ser parte de su calificación final. De pura casualidad que uno de sus contenidos, ¿verdad? No esté en su portafolio y yo revise y compare la lista, pues ese 10 puede pasar a ser un 5, por ejemplo. De aquí de Avi, ¿no? Se cambiaría automáticamente. Pero, como yo estoy seguro de que todos ustedes tienen todo, pues eso, en vez de ser, o los espacios que estén en 5, van a cambiar a ser unos 10. Entonces, pues tan sencillo como eso, simplemente va a ser la comparación, ¿verdad? De las listas de cotejo que yo tengo con su cuadernillo que ustedes tienen para dar su, ahora sí, como dice el papá, su benemérito final, o lo dice un juez. Así están los de primero B y así están los de primero C. Si se fijan, pues ya les estoy presentando precisamente las listas, como siempre se les ha estado dando continuamente, nomás que esta semana no se ha dado porque no me han entregado nada, entonces pues no he subido nada tampoco yo, precisamente esperando sus últimos trabajos, pero en esta ocasión pues les estoy dando su tiempo para que lo puedan hacer sin ningún problema. Cualquier trabajo que les falte, lo puedan hacer o háganlo para que se califique. Escucho un mensaje, permítanme. Ok, muy bien. Me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp a su grupo para contestar. Entonces, termino de hacer esto y le contesto a la señora o a su compañera, ¿verdad? Bueno, ya que está esto, pasamos pues a ver los cuadernillos. Los cuadernillos faltantes y si tienen alguna pregunta, adelante en lo que yo presento el cuadernillo.
Ok, ya estamos de regreso de Bolón Ping Pong. Entonces, pues vamos a ver la siguiente parte de su cuadernillo, que viene siendo la parte 3, la parte 4 y los refuerzos para que sepan cuáles eran y más o menos qué es lo que debieron de haber contestado. Si tienen alguna duda, adelante para saber si o cómo se debió de haber contestado, pues también para que me lo digan, ¿sale? Bueno, pues ya la parte 3 de su cuadernillo comienza muy sencillo también, con el tema los climas y su distribución, ¿sí? Aquí, pues mayormente ha sido una forma de trabajo ahora utilizando videos y partes de este. Adelante. Ahí se le resbaló el dedo a la compañera. Bueno, continuó. En este momento, si se fijan, el primer subtema, repito, es geografía, los climas y su distribución. Aquí, pues, ustedes tenían que haber visto un video, ¿sí? Con la finalidad precisa para poder contestar el apartado que viene a continuación. También se les agregó en esta parte lo que viene siendo la clasificación de climas de Köppen. Y ustedes aquí me expusieron de este tema, este apartado de los climas. ¿En qué forma? Bueno, en llenar un cuadrito que se parece a este. ¿A qué tipo de clima era el que tenían ustedes que identificar? Ya cuando leyeron esta información, pues con más razón, ustedes ya pudieron hacer este cuadrito que incluso en una reunión virtual hicimos todos juntos. Aquí, pues ya me explicaron cuáles tipos podían ser, e incluso tuvimos una extra reunión precisamente para ver por qué había esa diferencia de climas. Y pues aquí la actividad final, pues obviamente fue identificar en el mapa esos climas y colorearlos. Aquí había muchos que se confundieron, ¿eh? Por lo que tienen que volverlo a ver si lo necesitan para ver cuál era realmente el clima que tenían que haber coloreado y de dónde a dónde. Ya cuando terminaron de hacer esto, pues terminaron con unas pequeñas preguntas y obviamente a final de todo se les daba un cuadrito como forma de responder, ¿sale? Lo que iban a presentar el día de su reunión, conmigo frente y exponer. Nuevamente se les daba el nombre, el grupo, el tema que se estaba exponiendo y van a responder las preguntas, ¿qué es la clasificación de Köppen? ¿Cuáles son sus principales clasificaciones? Climas que tiene México y principalmente el clima que tenía Zacatecas, ¿verdad? Y ya después de ahí, pues la despedida. Después de eso, entramos al apartado siguiente que viene siendo la diversidad de México, regiones naturales. Aquí ustedes pues ya iban a ver esta parte también, una vez que vieron los climas, cómo influyen los climas en nuestra diversidad, prácticamente ese era el aprendizaje que tuvieron que haber adquirido, si no, no se preocupen, mínimo identificar por qué es tan diverso, ¿verdad? Aquí ustedes vieron un mapa y compararon el clima y los tipos de regiones, ¿verdad? Naturales. Y hay una explicación que se les agregó. Cuando terminaron, pues aquí aparecía un cuadro con las regiones naturales, los climas, la vegetación que se hacía en ese lugar y pues la cantidad de fauna existente. Flora y fauna. De este total, pues estamos viendo prácticamente lo que viene siendo el componente natural. Aquí, pues ustedes pasaron a hacer el siguiente cuadrito. Cuando ustedes vieron los climas anteriormente, pues obviamente aquí iban a poner qué tipo de clima existía, ¿verdad? Dependiendo de la región que está. Y haciendo eso, pues ya ustedes iban a agregar simplemente las características de la región
si era selva, sabana, bosque, templado, pradera, taiga, estepa, desierto, etcétera. Y ahí también hicimos una reunión, incluso se les anexó lo que viene siendo cada uno de estos ecosistemas. Se los paso para que lo vean completo, ¿sale? Y ya de ahí, pues creo que la última actividad de esta parte era hacer un dibujo y una posible solución para cómo poder evitar las diferentes actividades humanas que destruyen esos ecosistemas. Un dibujito muy sencillo y su solución, o un dibujo relacionado a la solución que ustedes proponían. Ya al finalizar, pues bueno, como siempre, ¿verdad? Se les volvía a dar un pequeño cuestionario de repaso y la presentación de lo que tenían que exponer. Aquí ya todos se intentaron exponer en equipo y para ser sincero, les fue muy bien. Una vez terminado ese apartado, pasaron a una geoguía, que en esta ocasión no todos lo entregaron, pero si en esta ocasión ya lo entregan, qué mejor, les subirá mucho su calificación. La geoguía trataba de trabajar con el libro de texto en diferentes apartados y tenían que hacer lo que ahí les indicaba, ¿sale? Esa era la última hojita de esta tercera parte de su cuadernillo. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Bueno, permítanme ver el chat, a ver si no tienen dudas. Sí, una disculpa si se me corta el micrófono. He estado buscando la manera de solucionarlo, pero no sé si porque alzo la voz, como que se bloquea, ¿no? Entonces, intento hacerlo lo más bajito posible para que no se pierda tanto. No, qué bueno que no se corta tanto. Ahí sí, la verdad, no tengo el micrófono que debería. Ahí sí les fallé en eso. Pero bueno, este, espero que no se corte tanto. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente cuadernillo, que viene siendo la parte 4, ¿sale? Ya esta parte, ustedes también ya la identificaron. Después del tema anterior de la geoguía, hubieron unas vacaciones. Tuvimos vacaciones esos días. Descansaron de mí un buen rato. Pero regresando, después ya de las vacaciones y unas 2, 3 semanillas de clases que tuvieron con el profe Fernando, hicimos lo siguiente. Hicimos el siguiente subtema que viene siendo crecimiento de la población, ¿sí? Ya cuando hicimos el crecimiento de la población, pues prácticamente su tema se dice solo, ¿verdad? En este apartadillo, al inicio, pues contestaron unas preguntas, ¿no? Personalmente, ustedes siempre respondieron conforme sus propios conocimientos de lo que ustedes creían que era la respuesta correcta. Así fuera una respuesta sencilla, estaba bien, o es lo que ustedes sabían, ¿sale? Después de que hacen ese reconocimiento, pues ustedes leyeron, ¿verdad? Para ver qué tanto se parecía su respuesta a la información de lo que realmente o algo parecido tenían con esta información. Por ejemplo, aquí vimos lo que viene siendo la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, fecundidad y la esperanza de vida. En este apartado también contestaron unas preguntitas sencillitas para hacer lo que viene siendo un árbol genealógico de su familia. Este árbol genealógico iba conforme
lo que están viendo anteriormente, es decir, cuántos bebés había, cuántos adolescentes, cuántos abuelitos, cuántos papás tenían, cuántos tíos, cuántos hermanos tienen, etcétera. Y su edad, ahí muchos agregaron la edad que tenía cada uno. ¿Por qué les iba a ayudar un árbol genealógico aquí? Ah, pues para principalmente entender la dinámica de la población. Es decir, saber si hay más gente joven o más gente adulta, ¿verdad? Aquí, pues en este mapa, pues como lo menciona, buscaron en la página 166, ¿verdad? De su libro de texto, para poderlo colorear con la información que ahí entraba. Ya ustedes identificando cuáles son los continentes y cuáles son más o menos las tasas de natalidad del libro de su libro de texto en esa página, pues iban a colorear. Una vez que identificaron y colorearon, iban a responder ahora sí unas preguntas para ver qué tanto ustedes adquirieron de información. Ya al responder esas preguntas era todo, por lo que pasaron después al siguiente subtema, que viene siendo composición de la población por edad y sexo. Incluso aquí ya en este subtema, si se dan cuenta, ya están volviendo a retomar su mapa, digo, su árbol genealógico, y incluso vieron cuántos papás, digo, cuántos hombres o mujeres había en su familia. E incluso, una vez que terminaron de leer todo esto, que viene siendo cada una de las pirámides, ustedes debieron de haber de manera muy personal contestado lo que viene siendo la gráfica estacionaria o estable. Y aquí la pregunta, ¿verdad? La gráfica desequilibrada, ¿a qué crees que se deba? Una gráfica desequilibrada. ¿Qué quiero decir? Bueno, ustedes vieron las gráficas al principio de esta parte. Y aquí está la progresiva, la regresiva, la estable y la desequilibrada. Ya con lo que leyeron, pues ustedes iban a identificar por qué o cómo o a qué se debe que esté desequilibrada esa gráfica. Porque hay más hombres, porque hay menos mujeres, porque hay, o al revés, ¿verdad? Porque hay más ancianos, porque hay más jóvenes, etcétera, en cada uno de esos. Y ustedes lo iban a colocar ahí, sencillito. Y por último, el cierre, pues fue, pues precisamente su exposición. Su exposición que se realizó después de que eligieran su día y su horario para exponernos a nosotros lo que vieron aquí en este apartado. Cuando terminamos esa parte, seguimos con el tema distribución de la población. ¿Sí? La distribución en la población, pues es prácticamente dependiendo de los factores que influyen en esa distribución, que vienen siendo los naturales, los económicos o históricos políticos. Y estuvimos observando eh, algunos aspectos naturales, económicos e históricos del por qué se da. Cuando terminaron, ustedes iban a rellenar de acuerdo a lo que les indicaba en el desarrollo o en el cuadrito anterior, que está arriba de este, por qué naturales, económicos e históricos, dependiendo de lugar donde viven. Obviamente que para entenderlo tienen que leer bien esto, la actividad y el desarrollo, para poderlo contestar. Después pasamos con una pequeña pregunta de, ahora tú sabes cuáles son los países más poblados del mundo. Si se fijan, esto lo vimos casi al principio de este cuadernillo, de la parte 4. Y se les agregó las zonas del planeta donde hay más población,
menos o poca. Y ahí son zonas. Cuando terminaron de leer todo esto, se les dio una fórmula matemática y con el apoyo de su maestra de matemáticas iban a ver si realmente estaban correctos. Por lo único que tenían que hacer era leer bien cuál era la fórmula matemática para poder sacar la población de un lugar. Esa población, pues obviamente, o bien, la dinámica de esto era que población entre territorio o kilómetros cuadrados era igual a la densidad de población por kilómetros cuadrados. Es decir, cuántas personas caben en un kilómetro. Y ya, prácticamente si se fijan, es una división entre el total de población con el territorio. Y eso era lo único que tenían que hacer. ¿En qué? Ah, pues en los diferentes países eh, que viene siendo estos. Y se les preguntó en la reunión cuántas personas caben en cada kilómetro cuadrado de nuestro país y llegamos a la conclusión de que 65.06 o bien pudo haber sido solamente 65. Y listo. Contestaron unas pequeñas preguntas y terminaron con una respuesta un poco larga. Se le dice reflexión. ¿Por qué reflexión? Bueno, o por qué agrego estas preguntas, precisamente para que se guíen. Es decir, van contestando las preguntas, pero lo van diciendo como si estuvieran platicando. E hicieron su reflexión en esta parte. Y ya eso era todo de este apartado. Luego, pues ya finalizamos, o me parece que finalizamos con este tema, si no, terminamos con las causas y consecuencias de la migración, que es el siguiente apartado, ¿verdad? Aquí ustedes pues iban a ver por qué se causaba la migración, los dos tipos de migración que existen y cómo llegar, eh, ¿cómo se dice? Y llegaron a ustedes a exponer una gráfica, unos mapas conceptuales que ustedes tuvieron que ordenar de acuerdo a el tipo de duración de cada uno de las migraciones existentes. Para sacar esa información, pues obviamente tuvieron que ir a la página 129 de su libro de texto para poder hacer esos tres mapas conceptuales. Y obviamente, pues su exposición. Ya cuando terminamos de hacer esa exposición, entramos a los conflictos territoriales. Ese viene siendo el siguiente subtema. Mira que yo pensé que ya habíamos acabado aquí, pero ya vi que no. Bueno, aquí los conflictos territoriales, pues ya ustedes observaron. En principio, ustedes iban a contestar si conocían algún tipo de conflicto territorial y si sabían qué era, si lo conocían que aquí en Guadalupe existía uno o qué problemática existía, y si respondieron que no hay ninguna de estas, no se preocupen, estaban bien, o que no sabían de ello también, porque es un tema poco recurrente en la vida cotidiana de nosotros. Por lo que entramos a hacer una pequeña lectura en su libro de texto de la página 148 a la 155 para que ustedes tuvieran los elementos esenciales y así en las reuniones que tuvimos en la semana antepasada de esta, ir llenando cuadrito por cuadrito de una manera sencilla de acuerdo a sus ideas que ustedes me decían en la reunión. Y pues finalizamos nada más o hicimos lo que viene siendo el cultural, el social y el político. El económico y natural ya no era necesario. Aquí ustedes me debieron de haber enviado su información, aunque de lo que ustedes hicieron y lo que hicimos nosotros de manera cooperativa. Y listo, eso era todo lo que tenían que haber hecho la semana antepasada. Incluso el viernes nos juntamos para darle más relleno o sintetizar, o sea, que sea más resumido, de toda esa información que ustedes sacaran, ¿verdad? Y con ideas simples. Y pues la semana pasada, ¿verdad? Aquí, la semana pasada, igual hicimos lo mismo, pero con los espacios agrarios
o agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales. Hicimos exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir? Ustedes identificaron, hicieron un resumen, ¿verdad? Sacando estos puntos clave de su página 156 a la 173 y terminamos en la reunión del viernes con esta información. Incluso se les compartió en el grupo de WhatsApp el cuadro por si los que no entraron lo tuvieran también. Es decir, este cuadro lo hicimos de manera conjunta, todos juntos, pero ustedes hicieron un resumen, identificando estos puntos de los tres temas: agrícola, ganadero como el primero, pesquero como el segundo y forestal como tercero. Es decir, de agrícola a ganadero iban a sacar un resumen, identificando estos puntos: tema y subtema, importancia del recurso, formas o elementos que ayudan en la producción, lugares donde mayormente se producen a nivel mundial y condiciones que nuestro país tiene para su producción. Este es el primero, agrícolas ganaderos. El segundo, pesqueros, exactamente los mismos puntos, ¿sí? Y el tercero, que viene siendo forestales, exactamente los mismos puntos. Ya cuando hicieron esto, pues ya, ustedes me iban a sacar foto de ese resumen, si nada más lo tenían en su libro de texto resumido, ok, sacarle foto a su libro de texto donde se marque lo resumido y enviármelo junto con el cuadro siguiente. Y ya, era todo lo que tenían que hacer. Pero recuerden que en la reunión hicimos una pequeña, también les pedí una reflexión, ¿sí? Una reflexión utilizando estas preguntas guía. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, las preguntas eran: ¿por qué es importante tener estos tres tipos de producción? Y ya lo vimos ahí, el por qué cada uno es importante. ¿Qué pasaría si no conserváramos nuestros recursos naturales, verdad? Y qué componentes, ojo, qué componentes del espacio geográfico se vieron reflejados o se ven reflejados, recordando que son 5 componentes del espacio geográfico. Entonces ustedes se hubieran hecho una reflexión contestando estas preguntitas y también tomarle foto y enviármelo. Así terminamos con lo que viene siendo el cuadernillo parte 4. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna duda. Muy bien. Y por último, los refuerzos. Los refuerzos se hicieron durante el periodo, si mal no me acuerdo, antes o después de vacaciones de enero-diciembre. Los refuerzos son como un complemento que se les pidió que hicieran para ver si realmente tenían los conocimientos básicos, ¿verdad? De los primeros temas. Nada más permítanme buscarlo y pasárselos. Ok, ya los encontré. Igual, los refuerzos, ustedes, aquí en el refuerzo, en el primer refuerzo que ustedes vieron, es una visión global del espacio geográfico, ¿sí? En esta parte o en este apartado,
y van a identificar nuevamente lo que viene siendo los componentes del espacio geográfico. ¿Se acuerdan de la última pregunta que les acabo de decir? ¿Qué componentes se encuentran reflejados en la producción ganadera, forestal, pesquera, agrícola? Pues es lo mismo, se vuelven a retomar esos 5 componentes del espacio geográfico. Simplemente que aquí ustedes ahora, pues de una manera más amplia, identificaron lo siguiente. Aquí en la imagen del centro histórico de la Ciudad de México, me iban a identificar o iban a integrar en los diferentes componentes, repito, en los diferentes componentes, de acuerdo a la imagen, los elementos o las partes de la imagen que correspondían a esos componentes. Por ejemplo, componente natural. ¿Qué componentes naturales se ven en la imagen? Y ustedes iban a identificar, muy bien, yo veo los arbolitos a lo lejos. Ok, arbolitos, ahí le van a poner árboles. El aire, la atmósfera, ¿sí? Eso iban a poner. En lo social, de acuerdo a lo que ya saben hasta este momento, pues tipo de demografía, que hay mucha población, se ven más hombres o se ven menos hombres, o mucha población, ahí le iban a ir colocando. Culturales, la iglesia. Económicos, las diferentes construcciones, por generalizarlo. Políticos, el Palacio Nacional, donde vive el actual presidente de la República, ¿no? Por ejemplo. Y ahí lo iban a poner. O sea, ya ustedes ya aquí nada más era volver a repetir lo que ya saben, de acuerdo a la imagen esta. Ya cuando terminaron de hacer eso, se les dio un pequeño desarrollo sobre los componentes sociales y los componentes naturales. Y ustedes ahí le iban a leer también lo que viene siendo los componentes culturales, los políticos, los económicos, e iban a rellenar o iban a contestar unas preguntas bien sencillas. Por ejemplo, un cactus, ¿a qué componente del espacio geográfico pertenece? Y ya lo iban a rellenar, ahí iban a decir, pertenece al componente tal. Una pintura es un ejemplo del componente fulano. Y así, un billete y una bandera. Y listo, bien fácil, ¿verdad? El refuerzo. Para finalizar, hicieron un pequeño reto. Y el reto consistía, incluso se los puse en letras chiquitas, en la elaboración de un mapa conceptual del video que está aquí anexado. Les agregué el enlace y también el nombre del video, por si no le podían dar clic desde su hoja de máquina impresa, ¿verdad? Dada la circunstancia de que Profe, yo le alguno intenté de dar clic, ustedes... pero no me abrió el enlace. Ok, muy bien. Si eso pasó, me tenían que especificar, a eso iba. Si no podían entrar al video o poner el nombre que aquí aparece en el buscador, o igual, buscar la imagen aquí, cómo se llamaba o cómo aparecía, si no aparecía, no podían, me iban a especificar. No logré entrar al video, por ello no terminé el trabajo final o la parte final de este trabajo. Con eso, siempre búsquenme una justificación obvia y clara, o bien preguntarme, o en ese momento debieron de haberme preguntado, profe, yo no pude entrar porque no me aparece el video, dígame cómo le hago, y yo se los hubiera proporcionado de otra manera. Por eso siempre les repito, ¿verdad? Que no, si no pueden hacer algo, o tienen dudas de algo, no duden en preguntar al profe Fernando o a mí. Pero no se preocupen, estamos de todas formas ahorita en tiempo y forma. Bueno, al menos ya este es el último día para que terminen de hacer esas pequeñas actividades que les hace falta rellenar. Entonces ya con el primer refuerzo, pues vieron nuevamente, así en rasgos generales, lo que viene siendo las características del espacio geográfico
más relacionado a sus 5 componentes. Ese era el primer refuerzo. El segundo refuerzo viene siendo sobre la Tierra cambia, así se llama. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, aquí ustedes vieron lo siguiente. ¿Se acuerdan que ustedes habían hecho un memorama? Pues se vuelve a repetir lo mismo. Se les vuelve a preguntar, ¿qué hace posible que estas formas del relieve existen? E incluso vuelven a repetir las capas internas de la Tierra. Y ustedes hubieran haber contestado un chorro de cosas, es decir, se hubieran ampliado hasta más no poder de todos los temas que ya vimos durante esta semana y que se pudieron haber contestado aquí. Ah, pues yo me acuerdo que en el tema capas internas de la Tierra, el manto, la corteza, el núcleo, se realizan, no sé, movimientos internos que provocan la transformación de la capa donde yo vivo, junto con los diferentes tipos de relieve que son meseta, llanuras, planicies, paisajes, etcétera. Y ya ustedes aquí ya tienen elementos para haber contestado eso. Incluso se vuelve a repetir, ¿no? Se les da otra vez una pequeña explicación en la que ustedes vieron las fuerzas endógenas o internas, ¿verdad? De la Tierra y las exógenas o externas, o sea, lo que viene siendo las capas externas de la Tierra. ¿Cómo qué? Como las lluvias, el clima, eh, la, la diversidad de los animales, la transformación humana, etcétera. Eso ya ustedes lo debían de haber deducido, porque pues ya lo conocen. Y por último, pues la actividad, ¿verdad? Nuevamente iban a hacer 2 videos que les iban a dar elementos para hacer 2 mapas conceptuales, y de esos mapas conceptuales y haber tenido la información, iban a hacer este cuadro final. Es decir, de sus mapas conceptuales iban a sacar los elementos importantes de lo que viene siendo los exógenas, y ustedes iban a ver cuál era el último que me faltaba aquí. Si están las exógenas, aquí qué es lo que iba. Y les repito, desde el inicio les dice las endógenas, que son internas, y las exógenas, que son externas. Y ya aquí lo iban a colocar. Pero aquí, en este apartado, no sé por qué se me borró aquí, tenía un nombre, tenía algo, pero ese estaba erróneo. A ese que puse aquí iba en las exógenas. Por lo tanto, era un chanchullo que yo les puse. ¿Por qué un chanchullo? O sea, una trampa. Les puse una trampa para que se confundieran y al momento de comparar o al momento de que me lo fueran a llevar, me habían dicho, mire, profe, yo vi que este que puso aquí está mal. Y era esto, 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 esto y esto. O sea, si ya vimos las exógenas, aquí van las endógenas. Y ya iban a sacar las características de las endógenas. Y fin, conejo, dicen por ahí. Y eso eran los refuerzos. Si se fijan, todo está relacionado al espacio geográfico y a los 5 componentes que éste tiene, ¿verdad? Y todos estos temas que vimos precisamente son para reforzar y que tuvieran elementos de cómo se ve en su espacio donde viven esos componentes de la geografía. Y listo, chicos, acaban de tener durante esta semana, los que lo vieron y llegaron hasta este punto, la clase general de todo el ciclo escolar. ¿Cómo ven? Sencillito, ¿no? Sí. Bueno, pues ya que en este momento les voy a compartir en el grupo de WhatsApp los últimos cuadernillos de la semana y los refuerzos,
también la lista y voy a anexar este video que voy a finalizar en este momento para que ya se vaya descargando.